El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013 3596. SIM, juntos somos más fuertes. Es momento de darle la bienvenida a usted. Muchas gracias por su sintonía a este espacio llamado Los Investigadores Médicos. Y es que en esta ocasión déjeme comentarle que existe una enfermedad que, aunque no presenta signos y síntomas visibles, tienen los pacientes un dolor persistente e intenso. De ello vamos a hablar. La enfermedad se llama fibromialgia, así que sea bienvenido, acomódese porque va a conocer mucha información de su interés. Hoy en Los Investigadores Médicos conocemos más sobre la fibromialgia. Además, ¿cuáles son las enfermedades que se asocian a este padecimiento? ¿Sabe cómo se hace el diagnóstico de la fibromialgia? También, ¿cómo influye la nutrición en esta enfermedad? Y cómo debemos cuidar la salud emocional de estos pacientes. Damos inicio a Los Investigadores Médicos. Y es así como damos inicio al programa Los Investigadores Médicos. Y bueno, para empezar el programa vamos a dar una introducción con el doctor Jacobo Aguilar, quien me acompaña, porque usted ya lo sabe, ya le hemos comentado que se va a tratar el programa sobre la enfermedad de fibromialgia. ¿Y por qué es tan importante hablar de esta enfermedad, doctor? ¿Cómo está? Claudia, muy bien, gracias. Aquí de nuevo contigo haciendo esta conducción para llevar información que es bien importante. Platicábamos contigo que no hay un tema que sea mucho más importante que otro, todos lo son. Sin embargo, esta enfermedad, que fue reconocida así desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud, tiene algunas connotaciones importantes. Fíjate que una de ellas es que la paciente, porque generalmente son mujeres, padece de un extremo dolor en todo el cuerpo. Pero esa misma queja, ese síntoma, tiene muy pocos signos, no se evidencia de otra manera más que experimentar dolor. Por otro lado, las pruebas que se hacen alrededor de poder identificar esta enfermedad son nulas, casi no existen. Entonces las personas que padecen esto tienen un largo peregrinaje en el cual son desestimadas, en el cual no son bien atendidas, en el cual son mal diagnosticadas y finalmente algunas veces desechadas de las consultas. Y eso genera en ellas frustración, ansiedad, depresión que va con la enfermedad. De tal forma que entonces hoy vamos a tratar de delimitar qué es lo que ocurre, qué es, cómo detectarla y qué nuevas pautas tenemos nosotros de recomendación para el diagnóstico y para el tratamiento. Doctor, pero definamos un poco esta enfermedad. Usted nos decía que es un dolor general, pero ¿esto sucede por qué razones? ¿Ya se tiene información sobre eso? Fíjate que como es importante dar definiciones, entonces es una enfermedad que se caracteriza por dolor músculo-esquelético generalizado, pero exagerado. Parece ser que hay una condición en el sistema nervioso que causa dos cosas fundamentales. Una se llama alodinia, que es experimentar dolor donde no debería de haber, y la otra se llama hiperalgesia, que es experimentar más dolor del que debería uno de tener. Por ejemplo, si uno se presiona la rodilla moderadamente con un dedo, debiera de sentirse la presión, pero no experimentar dolor, y estas personas sí lo tienen. Está asociada a síntomas como fatiga, sueño no reparador, y va algunas veces acompañando a enfermedades psiquiátricas, a trastornos psicológicos y a enfermedades reumatoideas como la artritis, el lupus y algunas otras enfermedades del tejido conectivo del sistema inmunitario. Usted nos decía algo bastante interesante y curioso, que esta enfermedad afecta más a las mujeres. ¿Por qué? En las mujeres, una de las condiciones básicas del género femenino es su sistema hormonal. Y parece ser que en esta enfermedad hay algunas alteraciones del sistema que se llama neuroendocrino. La parte nerviosa y endocrina está más afectada y por eso es que la enfermedad da más en mujeres, 10 de cada 10 mujeres, un hombre. Por otro lado, Claudia, antes el rango de edad era entre los
20, 55 años de edad y hoy en día se ve incluso en niños. Si hablamos de las causas de esta enfermedad, doctor, ¿podríamos incluir en ellas el factor hereditario? Sí, fíjate que hay condiciones genéticas, están bien determinadas como la alteración de algunos genes y de algunas variantes en tipos de gemelos que se hacen estudios propician la enfermedad. Sin embargo, la causa principal, diríamos, o predominante es el sistema nervioso central, la parte que tiene que ver con cerebro, corteza y todas esas estructuras. Fíjate que todo lo que deriva del cerebro y de la médula tiene unas vías nerviosas. ¿Te recuerdas cuando hemos hablado del cerebro y del sistema nervioso que hablamos de que uno recibe un estímulo y el receptor viene y lo transmite al cerebro y el cerebro da una respuesta? Las vías sensitivas y motoras de unas neuronas del cerebro están alteradas. Entonces perciben como doloroso aquello que no es. Pero imagínate tú que si uno, como hacíamos el ejemplo, está presionándose con un dedo 10, 20, 30 veces en el día, lo tiene que hacer por alguna razón. Y eso es percibido como doloroso. Cuando no lo es, el cerebro entonces desarrolla incapacidad para discriminar qué es doloroso y qué no. Y finalmente, como no puede dar respuesta, las personas terminan teniendo más dolor que el que deberían de tener habitualmente. Entonces, el sistema nervioso se le ha dado en llamar síndrome de sensibilidad central por el sistema nervioso central y es una entidad que cada vez empieza a ser como más aceptado que una de las causas principales es la actividad de las neuronas de las células del sistema nervioso central. Bueno, ya que está hablando sobre el sistema nervioso central, quisiéramos saber si entre las afectaciones de la fibromialgia incluye problemas con el trastorno del sueño, doctor. Sí, fíjate que también, como hemos visto, el sueño es asombroso, ¿verdad? Porque digamos que el sueño es reparador o no reparador. Y esas personas no tienen un componente reparador a la hora de dormir. Tienen sueño fragmentado, se despiertan continuamente en la noche y tienen incapacidad para lograr, ¿recuerdas cuando hablamos del sueño? Esas fases del sueño que son fases del sueño profundo. No logran llegar ahí. Y como no logran reparar, entonces todas sus sustancias, sus neurotransmisores, su condición de sueño, de no haber logrado conciliarlo, hacen que amanezcan cansados, irritados y que empiecen a generar ansiedad, depresión y algunos otros trastornos anímicos. Entonces el sueño, que debiera de ser una condición reparadora para ellos, solo les incrementa más la problemática del dolor. Qué difícil, ¿verdad? Porque son bastantes síntomas, bastantes problemas y usted decía que pueden que se confundan, ¿verdad? Con un mal diagnóstico, con otras enfermedades. Por ello quisiera preguntarle qué otras enfermedades están asociadas a la fibromialgia. Cuando uno ve pacientes con fibromialgia, digamos pura, una mujer entre 20 y 30 años de edad que llega con uno a consultar y que se queja de dolor, de fatiga, de trastornos del sueño, de la habilidad emocional y que no tiene ningún otro componente, pues uno puede decir esto es algo primario. Pero usualmente, Claudia, en personas que tienen enfermedad reumática, como la artritis, sobre todo en artritis que empieza muy temprano, que tienen deformidad, dolores, inflamación, en gente que tiene problemas autoinmunes como lupus eritematoso, como enfermedad de Sjögren, como todas esas entidades que también hemos platicado aquí en el programa. Todas estas condiciones facilitan que se tenga fibromialgia y algunos pacientes con fibromialgia terminan más adelante teniendo enfermedad artrítica, pero lo inverso ocurre más frecuentemente. Ok, usted mencionaba también esto sobre las mujeres que son las que más pues se ven afectadas por esta enfermedad, por esto de las hormonas, pero ¿qué papel juegan las hormonas y los neurotransmisores en la fibromialgia, doctor? Fíjate que la condición fundamental es que nosotros tenemos un eje en el cerebro que se llama hipotálamo hipoficiario, que es bien importante, tiene que ver con vivir. Ahí está toda la función de enfrentar la vida, de luchar, de huir, y hay un componente hormonal que se llama cortisol. Y ese es el encargado de modular. Y en los pacientes con fibromialgias no tienen modulado el cortisol, lo tienen bajo. De alguna forma, entonces eso hace
que triptofano, serotonina y una serie de neurotransmisores importantes para tener bioestabilidad emocional no la tengan. Entonces, imagínate, como tú dices, qué complejo, porque las personas pueden llegar a creer que tal vez, o algunas veces se los hacen ver como que son charadas o cosas de ellos. Se lo están ellos. Inventando. O que están exagerando. Exactamente. Y algunos de ellos han tenido algún trauma en la infancia o en algún momento de la vida que se llama síndrome de estrés postraumático, que no ha sido de alguna manera reconocido por la paciente, mucho menos tratado, sobre todo si van con algún especialista que desestima o ignora o no hace las preguntas adecuadas al respecto. Doctor, pero esta es una enfermedad que físicamente no presenta algún cambio, es como algo interno y es por ello que resulta difícil de creer incluso para los familiares y para los amigos de los pacientes. Esa pregunta es fundamental para esta parte y vamos a hablar un poco del diagnóstico más adelante, pero qué bueno que la traes al programa. Fíjate que antes no había mayor posibilidad, hasta que un doctor, entusiasmado en ver qué podían hacerse, inventó un dolorímetro. Entonces se los ponía, porque en esta enfermedad hay puntos dolorosos en el cuerpo, hay 18 puntos por ahí distribuidos, y el dolorímetro marcaba, como marca un termómetro. Y entonces descubrieron que tenían producción de algunas otras sustancias que podían generar dolor. Y por otro lado, las resonancias magnéticas de los pacientes con fibromialgias son diferentes en algunas áreas que las de las personas normales. Por fortuna, entonces, Claudia, ya hay alguna evidencia de que no son cosas psicológicas, no son como inventos, le quieren llamar. Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. Realmente son cuestiones bastante básicas y bastante importantes el poder conocer acerca de la fibromialgia y como el doctor decía, en el siguiente bloque vamos a hablar acerca del diagnóstico porque como el doctor Jacobo indicaba, sí existe formas para poder diagnosticar. Quédese con nosotros. Este segmento es presentado por Limtox. La fibromialgia es una enfermedad con muchos síntomas y algunos de ellos son idénticos a los que presentan otras enfermedades comunes. Otros síntomas frecuentes en la fibromialgia, como el cansancio, las alteraciones del sueño, los trastornos digestivos o los mareos, pueden también confundirse con los síntomas de otras enfermedades y hay que ser consciente de ello para no buscar otros padecimientos que no hay. Cuando la fibromialgia es la enfermedad principal, el riesgo que existe es el sobrediagnóstico de otras enfermedades, pensando que son más relevantes de lo que realmente son. En realidad, la verdaderamente importante y la que hay que tratar más enérgicamente es la fibromialgia. Y para contribuir en el tratamiento de los episodios de dolor en este padecimiento está Limtox. Limtox es un bioregulador del sistema nervioso central, que ayuda en la desensibilidad central y regula o disminuye el dolor en los episodios del paciente. Limtox contribuyendo en la buena calidad de vida de los pacientes. Es momento de conocer más consejos de salud, pero al regresar vamos a conocer el diagnóstico a los pacientes con fibromialgia. ¿Cómo se realiza? No cambie. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gabriela Miranda y yo soy médico del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Farmalat. El coronavirus es un virus que se contagia muy rápidamente, pero que tiene menos mortalidad que virus de su misma especie, por ejemplo el SARS. La forma de contagio es a través de gotitas o de spray, los estornudos o la tos. Tarda 14 días aproximadamente en incubar. Vamos a utilizar medios físicos de prevención, el lavado de manos. Es importante recalcar que es a través de las manos contaminadas que puede también contagiarse esta enfermedad. En los momentos en los que estornudamos o tosemos, la manera correcta es cubriéndonos con nuestra manga o con un pañuelo, nunca directamente con las manos. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Laboratorios Farmalat ha ideado una fórmula en la que podemos mejorar nuestro sistema inmune. Hablemos de Cevilat, Cevilat adultos y Cevilat Kid.
En estos dos podemos reunir lo que es el magnesio, el zinc, también biomoléculas como los flavonoides, además de eso la vitamina C. Todos estos comprobados científicamente que intervienen o que tienen un papel muy importante en lo que es mejorar nuestro sistema inmune. Amigos, para prevenir ya tenemos estas estrategias. Primero, las medidas físicas y luego mejorar nuestro sistema inmune con Cevilat. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes. Tos, dolor de cabeza, fiebre, secreción nasal. Toma Lemovit Plus, la fórmula perfecta para el alivio efectivo de los síntomas de la gripe. Farmalad, liderazgo de calidad.